mí la trufa significa que nos hemos dedicado toda la vida a ella y tenemos unos ingresos pues, para ayudar a la agricultura. Still cold here this morning, but the afternoon a wind will be warming our city by the ocean where I've never seen it snow, but wouldn't dream of leaving no place I'd rather go. Oh, oh. Oh, oh, oh. Right to the promenade, two wheels, little lunch by the seaside, near the cliff on a park bench, where a date and her name is inscribed. Yeah, our city. Bueno, pues cultivamos la trufa primero porque estamos en un clima que requiere mucho la trufa. Y luego pues es porque en vez de sembrar cebada y trigo, pues sembramos carrascas para sacarle más producción a la tierra. Es esta olorarla y esta sacarle el aroma. Esa es una tuber melanosporum de 600 euros. Still cold here this morning, but the afternoon a wind will be warming our city by the ocean where I've never seen it snow, but wouldn't dream of leaving no place I'd rather go. Oh, oh. Oh. Bueno, pues el problema de la trufa es que no llueve y al no llover pues sale muy poca trufa. Ese es el problema más malo que tenemos por ahí. Tener que plantar, a lo mejor plantaciones que las plantas y no sabes, hasta dentro de 10 o 15 años no sabes si te van a dar o no te van a dar, entonces ese puede ser el problema. Hostia, ¿podrías hablar poquito? No, está aquí. Esta la enseño así, le enseño la trufa y a ver, y ahora le digo, va Cochi, siéntate. La trufa en estas zonas representa que son zonas de alta montaña, son pobres, campos muy pequeños, y entonces la trufa lo que proporciona son ingresos, unos ingresos más a la agricultura. Es muy importante la trufa en este pueblo porque se han hecho unas plantaciones, entonces hay mucha gente que está viviendo de ellas y hace que se mueva mucho, la agricultura estaba parada y ayudada por la trufa hace que otra agricultura que ya no se trabajaba en este momento se esté trabajando. Vivimos un poco de eso, eso es lo que es para mí. Para el ayuntamiento en sí significa que venga más gente para conocer el pueblo, porque lo único que tiene el ayuntamiento son cruceros, los cuales
Él los alquila a personas que se dedican a la trufa. La visita a este lugar me pareció muy interesante, conocer cómo se da la trufa de manera natural y cómo hoy se cultiva. Es un acercamiento a conocimiento y tradición muy interesante que escapa de nuestra forma de vida en la ciudad y una oportunidad para conocerlo. Pues me ha encantado, lo recomiendo a todo el mundo que vengan, esta gente es maravillosa, nos tratan genial